Hola a todos, muchas gracias por estar hoy acá. Es un día difícil hoy en la ciudad, así que se agradece mucho la presencia y sobre todo se agradece la hospitalidad de la casa, como siempre, de la Academia Argentina de Letras, que da lugar a la presentación de hoy. La idea de hoy es presentar la edición del cincuentenario de la ciudad de Los Perros de Mario Vargas Llosa, la edición conmemorativa de las academias de la lengua española, y bueno, hoy para presentarla vamos a empezar por decir algo del externo de los presentadores, porque ya que estamos en la academia. Jorge Fernández Díaz va a acompañar a don Pedro Barcia hoy, y de Jorge podemos decir que es escritor y periodista. Durante más de 30 años ha sido redactor policial, periodista de investigación, analista político, editor de diarios y director de revistas. Fue subdirector de la revista Gente y director de la revista Noticias. Fundó el suplemento ADN Cultura y actualmente es secretario de redacción de La Nación de Buenos Aires. Sus libros de ficción, El dilema de los próceres, Fernández, Corazones desatados y La segunda vida de las flores, se han convertido en grandes éxitos de ventas. Mamá, la crónica novelada sobre la odisea inmigrante de su madre asturiana, publicada también en España, fue un verdadero fenómeno editorial. Luego, La logia de Cádiz fue una de las novelas más leídas de los últimos años en la Argentina. Y otros títulos suyos son La hermandad del honor, Alguien quiere ver muerto a Emilio Balbarán y Las mujeres más solas del mundo de este año. Recibió la medalla de la Hispanidad que le otorgó el gobierno español y la comunidad española en la Argentina, el premio Conex de Platino al mejor redactor de la década y el Atlántida, con el que los editores de Cataluña premiaron su labor periodística a favor de los libros. Así que queda presentado Jorge Fernández Díaz. No tengo la autorización expresa de presentar al dueño de casa, a don Pedro Luis Barcia, porque alega que muchos de ustedes lo conocen. Y yo diría además que su presentación tal vez sería demasiado larga y nos llegaría la noche tal vez detallando los logros y los diferentes roles de don Pedro Luis Barcia. Así que los dejo en compañía de Jorge Fernández Díaz y Pedro Luis Barcia para la presentación. Gracias. He hecho todo esto en nombre de Alfaguara, obviamente, y de Editorial Santillana, editores de esta edición, por las dudas, ¿no? Gracias. Aunque no está el gerente general, pero se puede enterar. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, señores académicos, señores directivos y colaboradores de Santillana, compañeros de mesa, aunque suene un poco peronistamente esto, gente como uno. Me recuerda cuando hablaba acerca de las presentaciones Augusto Di Marco, cuando fui un día a una, no sé mucho, provincia, y una señora dice, como zanjando toda dificultad para presentarme, el doctor Barcia es impresentable. Y ella quería decir otra cosa, indudablemente, pero lo que dijo tal vez es una gran verdad. De modo que te agradezco que nos haya esforzado en la presentación. Hoy vamos a hablar de esta noche. Estamos aquí reunidos en torno a una voz, que la voz es la de Vargas Llosa, y de un libro que es La ciudad de los perros. La voz de Vargas Llosa es una voz ya clásica en las letras hispanoamericanas y aún en las letras españolas, un clásico de nuestras letras, y el poder que ha tenido este libro, como tantos otros de él, es reunir en este acto público a un conjunto de personas expectantes por enterarse de esta nueva edición, de esta novedad. Esta novela que en medio de la chatura, por estar en la academia, digamos decir platitud, en vez de chatura general de la ficción que suele afectarnos a veces en Hispanoamérica, se destacó desde el comienzo como una novela notable. Y hoy cumplimos con uno de los ritos más gratos de la cultura, que es la presentación de un libro que nos llama como una voz convocante de campana. La ciudad de los perros, ¿sabes?, es la primera obra del autor, y la diferencia de otros pilotos novelescos, necesitan mucho carreteo para levantar vuelo. La suerte y el trabajo de Vargas Llosa hizo que la primera novela cobrara altura rápidamente. No me voy a referir a ella, sino que específicamente Jorge Fernández Díaz lo va a hacer con la autoridad que tiene. Yo voy a hacer más bien un marco de este libro en lo que es el canevá de esta colección que ustedes ven al frente. El libro que se va a destacar, hablamos de 1962 y 50 años, porque cuando gana el premio
el manuscrito en la biblioteca breve, la de Seyf Barral, recién el año siguiente se editó. Este libro, digo, cumplió con algunos de los ritos interesantes de las obras que producen estupor, que producen desajuste crítico y demás. Lo primero es que generó un mito que se comprobó como absolutamente mentiroso, que en el Liceo Leoncio Prado se hizo una pila de libros y inquisitorialmente se quemó la ciudad de los perros. Esto nunca ocurrió, pero ayudó a vender el libro enormemente. Sabemos que el destino del fuego es vender el papel impreso, de modo que ayudó sin duda más que cualquier otra cosa. En segundo lugar, lo que quería decir que esto va a ser una noche de perros, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de la expresión española, porque la acción transcurre en una casa de ficción habitada por perros. El autor fue un perro y los perros se dispersaban por la ciudad de Lima en búsqueda de aventuras, en búsqueda de realización, de modo que todo esto tiene que ver con esta jauría de perros. Y como si esto fuera poco, le sumamos el hecho de que hay en esta mesa dos perros, ¿no? Dos perros que van a tener una función diferente al perro crítico habitual. Recordemos la frase de Denevi que dice: los perros ladran, Sancho, señal que los pisamos. Y efectivamente esto ocurre con las obras notables que levantan la cabeza sobre el rasero común. Entonces, frente a eso aparecen los críticos procusteos o procustos, no sé cómo habrá que decir, que vienen con su cuja para hablar a lo español, con su parámetro de medida, y le cortan cabeza o pies y excede lo que genéricamente está establecido. Esta obra va a romper, como toda la obra de Vargas Llosa, con estas limitaciones propias de la mentalidad de Procusto. Y esta obra no es una obra que esté pasando, es una obra que ha venido a quedarse. Hace 50 años que tiene lectores renovados a través de las generaciones y va a seguir así. Yo decía que tenemos dos perros en la mesa. Me presento como un perro Terranova por el volumen y lo pesado del movimiento, pero por la labor asistencial de Terranova, que siempre lleva su barrilito de colaboración, con indicaciones, con pautas, con algún licor que anima a la gente en medio de la realidad. Y junto a mí está un perro de pedigrí, que es Jorge Fernández Díaz, que es una especie de mixtura de mastín periodístico y de gran danés novelesco. De modo que son mezclas que a él lo han beneficiado. Frente a esta idea de los críticos de los perros, recuerdo una frase de quien fuera académico nuestro, Larreta, que en una de las reflexiones de La Naranja dice, despectivamente, odiosamente, dice, de esos perros que mean las verjas de los monumentos, porque no pueden alcanzarlos, no pueden llegar a ellos. Entonces se quedan merodeando en torno a la obra. Lo que aquí va a hacer precisamente nuestro crítico de hoy es entrar en la obra. Es entrar en la obra y no ser un circunvalador de ella como tantos otros serán. De modo que estos dos perros que están acá van a aullar a la luna, pero con un reconocimiento de que la luna es elevada, que ilumina la noche y con todos los méritos que tiene. Él lo hará mejor que yo, sin duda. Y como decía el personaje de Julio Verne, allá vamos, que entre nosotros repitió la señora Legrand durante mucho tiempo, ¿no? De modo que leía Julio Verne, Rita Legrand. Esto que presentamos hoy no es un libro nuevo, es la edición nueva de un libro que ha tenido ya medio siglo de vida y que ha generado un lectorado sostenido a través de 5 décadas, y esto es importante. Pero yo lo que quiero plantearles antes de darle la palabra al colega es que aquí tenemos frente a ustedes la propuesta de lo que es una colección llamada de ediciones conmemorativas. Esta colección de ediciones conmemorativas se generó con El Quijote en el año 2004, cuando tuvimos el primer Congreso de la Lengua en la Argentina, en la ciudad de Rosario, ustedes recordarán. Congreso que fue políticamente muy complejo, lo digo desde la experiencia de que fui el secretario delegado de la SALE local para trabajar en él y organizarlo, que me significó muchos problemas de todo tipo, pero que tuvo un logro, más allá de lo que discutimos en las mesas especiales, un logro notable, y fue este.
Los congresos anteriores de la lengua reunían a 120, 200 personas, que eran generalmente universitarios, profesores de alto nivel y demás. El aporte de la Argentina fue que, por moción mía, ese es el orgullo, no me enorgullezco de la obra que he publicado, que nadie lee, sino me enorgullezco de esta gestión. Logré que se aceptara la inclusión de 1.200 docentes, que fueron los que dieron a ese congreso empuje, ánimo y vida. Y después de este congreso, Cartagena va a imitar el mismo sistema. Y ahí terminamos, porque el otro congreso siguiente es el que debió realizarse en Chile y el terremoto lo impidió. De modo entonces que estamos en un comienzo de una tal vez no se lo pensó inicialmente así, de una suerte de colección. El segundo de los textos que va a aparecer es el que ustedes ven ordenado allá, que es 100 años de soledad, acá, 100 años de soledad. Apareció en el 2007, para vincularlo a Vargas Llosa ya trae Don Quijote de la Mancha tuvo un trabajo de Vargas Llosa dentro de los trabajos que caracterizan esta colección, se llamó Una novela para el siglo XXI. Y Vargas Llosa apareció en la segunda de los volúmenes de la colección, que es 100 años de soledad, donde publica un extenso trabajo llamado 100 años de soledad, en realidad novela total, de más de 50 páginas. Es una suerte de síntesis de Historia de un deicidio, que es el estudio doctoral de él sobre García Márquez. Ahí también nosotros colaboramos con no diría con un granito de arena, porque eso dicen los ministros, sino con un corpúsculo de sílice, que así hablamos los académicos, con un trabajito. El trabajito, si usted lo relee hoy, pese a lo empobrecido que pueda ser, es marco para entender toda la renovación de la que participó Vargas Llosa en el boom. El tercero de estos volúmenes, La religión más transparente, de mexicano Carlos Fuentes, en 2008. Esto produjo un desajuste, porque hasta ahora veníamos asociando las ediciones a los congresos internacionales de la lengua, y esto salió. Lo que a mí me llamó la atención y a la reflexión y me provocó una ponencia, como voy a hablar enseguida, porque vino desencajado, no estaba dentro del marco de un congreso. La obra es excelente, la edición es ponderable, pero no venía dentro del canon que estábamos manejando, que eran aquellos autores elegidos representativos de los sitios, etc. Bien, cada congreso de la lengua. El cuarto de los tomos es la Antología General de Pablo Neruda del 2010. Los chilenos tienen un territorio muy angosto y una labor política enorme. Gestionaron hasta lograr que se publicaran 2 tomos de chileno en vez de uno, como veníamos haciendo. Lograron magníficamente la edición excelente, la Antología de Neruda, que es la penúltima, y la Antología de Prosa y Verso de Gabriela Mistral. ¿Qué tuve que ver yo con Gabriela Mistral? La lucha porque se incorporara la prosa en esa edición. Esto también, yo cuento las pequeñas batallas que tenemos en los senos de las academias, nunca llega la sangre al río, pero es importante decirlo. Fue un argentino el que logró meter, con muchísima dificultad, porque la Academia de Chile de entrada no lo quería, el antólogo tampoco lo quería, y logramos meter una selección fuerte de la prosa, porque sin duda que en algo modificó totalmente la sintaxis de la prosa castellana Gabriela, es en esa prosa. Para mí, personalmente, es una opinión absolutamente limitada, es superior como prosista que como poeta. También en ese trabajo publicamos un artículo donde decíamos esto, que tiene que ver con la colección, en un trabajo largo llamado La prosa de Gabriela Mistral. Ayer, porque es larguísimo, y entonces Víctor García de la Concha me dice: tienes que cortarlo y no superar la cantidad de páginas de Vargas Llosa en el libro anterior. Entonces la medida de extensión fue Vargas Llosa, y se benefició notablemente la edición al hacer esta cirugía estética. Ayer, por la poesía y por la prosa, felizmente colectada y difundida, Gabriela Mistral se consolida en la galería de lo que llamó Pedro Enríquez Ureña Clásicos de América de la Lengua Española. Esto es lo que quería decir. Allí está la punta de lo que va a ser, lo que había sido ya una ponencia nuestra en un congreso. Después va a venir finalmente La ciudad de los perros, de la que se hablará hoy, en el 2012, y en esta galería hemos incorporado la matriz de la narrativa en lengua española, que es Quijote, un colombiano, un mexicano, 2 chilenos y un peruano. De modo que
La muestra inicial es variada respecto de los maestros de la literatura de distintas naciones. Lo que quería sí comentar es que estas ediciones han tenido una troquelada forma, se ha dispuesto determinada manera de edición que ha sido sumamente útil. En primer lugar, tiene un conjunto de estudios generales o particulares de españoles y americanos, todas, españoles y americanos, que se asocian en una especie de diálogo crítico a propósito de la obra, con lo cual se consolida el sentido panhispánico de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esto ha querido ser así, y efectivamente se ha hecho y se ha mantenido a lo largo del tiempo, y es lo que había que mantener dentro de la estructura. Después viene una nota del que cuida la edición, en este caso es el presidente de la Academia Peruana, Marco Marto, excelente poeta además, notable poeta, acaba de publicarse la obra completa en un acto en que estuvimos presentes en Perú. Y después de esto viene el texto fijado con un cuidado en primer lugar del autor, porque las ediciones, esta edición, la edición de 100 años de solidaridad y la región más transparente, han sido revisadas para el autor para la colección de Alfaguara Santillana. De modo que esto tiene un valor muy importante, porque sería decir que esto es el texto definitivo. También tiene postillas, tiene algunas notas, pero escasas, en esto vamos a abundar después. Y además de esto tenemos la presencia de un glosario muy interesante, muy bien hecho, por dos autores de España, en todos los casos un glosario de voces, en algunos casos un glosario de nombres propios, y una bibliografía que puede ir desde la totalidad de la obra del autor, en el caso de Cervantes, o bien muy específico, como en el caso de La ciudad y los perros. Todo esto es lo que constituye la estructura interna de estos ejemplares de la colección de ediciones conmemorativas. Yo voy a historiar este proyecto, el proyecto que hemos propuesto en el seno de la SALE, en la reunión de Academia de la Lengua Española de Sevilla en el año 2009, después de la reflexión que personalmente hice sobre la aparición insólita de la región más transparente, propuse que se creara una colección llamada Biblioteca de Autores Hispanoamericanos. Esto lo ha historiado muy bien el secretario de las Academias, y dice en uno de los plenos de esa reunión el presidente de la Ilustre Academia Argentina de Letras, este adjetivo siempre se usa para todas las academias, no es únicamente para la nuestra, propuso la creación de una biblioteca de autores hispanoamericanos de la que debería encargarse la Asociación de Academias de la Lengua Española. En aquella ocasión expuso con cuidado las características generales que debería tocar esta colección y, naturalmente, aunque de manera muy general entonces, las condiciones de los escritores elegidos. El académico Barça destacó que esta colección era un proyecto diferente de las ediciones conmemorativas. Así lo concebí inicialmente y después lo hemos ajustado para incorporar en el seno de la colección a esto. Y esto interesa mucho a las autoridades de la editorial Santillana, por eso con oportunidad David Delgado acaba de sentarse en este momento para escuchar la propuesta que viene para ser el editor de lujo de esta colección que estamos proponiendo. Esta moción mía fue votada en Sevilla y, naturalmente, como tantas otras mociones, durmió el sueño de los felices durante todo un quinquenio casi, hasta que volvió a resurgir por una propuesta insistente mío, porque como ustedes saben el burro consigue burra por cargoso y no por hermoso. Pues entonces allí volví, ¿en dónde? En Burgos, la reunión de Burgos de la Asociación de Academia. Entonces vine con la mejora del proyecto. Era el proyecto de una biblioteca de autores hispanoamericanos, ya teníamos aún la sigla BA con un H final que no sonaba, inspirado en los clásicos de América de Pedro Enrique Sureña, precisamente, la galería que proponía él. Y allí en Burgos le agregué un matiz de aporte de nuestra academia. Nuestra academia acaba de publicar un Martín Fierro digital, obra del doctor Francisco Petreca, y que era un adelanto notabilísimo dentro de las ediciones argentinas. Tiene 2 versiones orales para los ciegos, y además tiene video, tiene fotos, tiene cartografía, una excelente edición. Entonces la idea mía fue enriquecer las ediciones futuras de Santillana, adicionándoles un CD. Nosotros no decimos CD, ¿no? Nosotros leemos las letras nada más, CD, no sabemos inglés, decimos CD. Y en este CD incorporaría todo, no podemos decir todo lo que incorporó la edición de Martín Fierro, que es riquísimo. Porque ustedes la edición, que si no la conoce,
le animo a que la compre. Dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y si aquí me pongo a cantar, hace clic y aparecen todos los antecedentes de este verso formulario. Aquí me pongo a cantar en los cuernos de la luna por ver si puedo enganchar de las dos hermanas una, y así parecidamente. Al compás de la vihuela pone vihuela y aparece la imagen de la vihuela, pero no únicamente, cliquea de nuevo, se puede decir clicar o cliquear, nosotros decimos clicar, y hace otro clic y aparece el sonido de la vihuela. Y si es como esto, hay una riña de gallo que vemos y una doma de potros. Realmente es un enriquecimiento. Entonces la idea era, lo que llaman los norteamericanos ahí, entre otras cosas de designación, un libro enriquecido. Se aceptó la propuesta, con lo cual va avanzando la colección de incorporar este CD. Y se decidió todo esto, quiero decirlo para que tomen conciencia aquellas personas responsables de estas ediciones que asumen el riesgo y el gasto de hacerlas. Y a las que agradecemos, yo lo agradezco ahora en nombre de todas las academias, el hecho de cómo han ido acompañando nuestra evolución en los últimos 10 años con este margen de publicaciones. En primer lugar, incorporar los 6 volúmenes, esta fue la novedad, los 6 volúmenes a la nueva colección. O sea que estaba una colección que ya estaba iniciada por 6 volúmenes y 5 países. En segundo lugar, que las ediciones mantuvieran el aspecto formal que tenían hasta ahora, porque a la gente de Santillana le resulta muy difícil cambiar los diseños, no tienen gente competente para hacerlo. Me decía uno, no, sino que mantenemos la tradición visual. Y esto se ha mantenido, lo externo y lo interno ha avanzado muchísimo en esta oferta que se hace. Que se perfeccione y profundice, sí, lo que faltaba en las primeras ediciones, el aparato filológico. El aparato filológico acá tendría que avanzar un poco más de lo que estaba. Se acompañarían estas ediciones con un CD, como veníamos diciendo. Cada academia elegiría una obra. Ya hay 5 países que eligieron, ya no eligen. Seguimos nosotros con ¿qué? Con las dos obras de Borges que se fueron aprobadas en nuestra academia, Ficciones y el ADE, que sin duda tendrá que hacer cargo el responsable de la edición anotada, que es la edición completa más anotada de un autor argentino, que es Rolando Costa Picasso. Se ha situado siempre en primera fila para que no lo olvidemos y lo citemos con prolijidad. Y en segundo lugar, esta colección ya tenía elecciones: Martí por parte de Cuba, Darío por parte de Nicaragua, de modo que fue creciendo el entusiasmo. Y lo adveniente para Santillana va a ser interesante, pero hay un inconveniente que ustedes ya sé que lo van a plantear. Esta colección va a tener representación de cada academia. Hay academias que tenemos autores muy vendibles, no hay que hacer propaganda por boca, que se vende solo. Hay academias de países que tienen una literatura más reducida, menos representativa, pero en ese caso lo que aconsejamos es que se hagan antologías, que son realmente material que nos está faltando en la difusión de Hispanoamérica, ya que no tienen una obra clásica para presentar. Pero lo importante era mantener la democracia de que las 21 naciones, excepto España, estuvieran presentes en esta biblioteca. Un logro importante. Este logro se alcanzó con una pelea contra España, hay que decirlo. España, en el momento que yo estaba proponiendo esto, me hicieron callar para proponer la adopción de todas las academias de la colección de clásicos españoles dirigidos por Francisco Rico. Una magnífica edición, elaborada por un centro de estudios exóticos y de ediciones críticas, magnífico material. Nos ofrecieron para que nos incorporáramos. Hicimos frente común y no aceptamos cómo de la sale esa colección, y nos quedamos con la propia. Esto fue un paso dificilísimo, pero mantuvimos esta colección como propia de Hispanoamérica. Y entonces, a partir de allí, fundamos que desde 1882, o sea, el origen del modernismo, que es, como decía Max Enrique Sureña, la vuelta de los galeones a España, le estamos devolviendo el oro de la buena literatura y el manejo magnífico de la lengua con autores como Martí, Darío y demás. Ahí comenzamos nuestra biblioteca, y la terminaremos en autores contemporáneos. Y finalmente, queríamos decir que se constituyó un consejo editorial por el representante de la Academia Cubana, integrado, Academia Cubana, de la Academia Panameña, una mujer siempre para evitar cuestiones de género, ¿cierto? Gerardo Piña Rosales, de la Academia Norteamericana de la Lengua, Wilfredo Penco, de la Academia del Uruguay, y quien habla. En dicha reunión plenaria de Burgos, entonces se rechazó la biblioteca de clásicos españoles y se instauró esta biblioteca. Esto que se dice en 2 frases fue medio congreso. Aclaremos, las cosas son así. Por eso yo me detengo en esto
para que haya testimonio, y esto va después impreso, de lo que se luchó. La cosa no terminó acá. En el plenario de academias del año pasado, el 21 al 25 de noviembre, ya voy terminando, Jorge, le dejo autorizada la palabra, ¿cierto? Él dirá, me invitan para mantenerme en silencio. El presidente ocupa todo el espacio. Bien, ya me dice, piense en aquella frase de Sartre que dice, el infierno a plazo fijo es tolerable. Y esto termina. Bien, entonces, la reunión de Panamá, avanzamos en la ratificación de todos estos hechos, de todas estas definiciones, frente a un problema editorial que tuvimos con México, que proponía editar México esta colección e incorporar ellos libremente lo que quisieran. No aceptamos tampoco y se mantuvo el sector de la independiente de nuestra biblioteca, y tuvieron a bien elegirme en ese momento el coordinador de la junta editorial de esta biblioteca. De modo que esto es lo que quería contarles esta noche como marco de este libro que ya está dentro de nuestra colección, igual que los otros 5, y lo que nos queda por delante, y darle así material a nuestros amigos de Santillana para que reflexionen, no duerman, ¿cierto? Y se afanen en el buen sentido de la palabra durante varias noches pensando cómo van a satisfacer estas sugerencias de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Estas son las cosas para que esta edición, en este lugar, se acabe esta razón. Muchas gracias.